Algún día, en un remoto futuro, los mexicanos tendremos un solo documento de identidad, con todos nuestros datos. Probablemente llegue a sustituir al pasaporte, a la licencia de manejo, a la credencial de lector y a cualquier otro documento de identidad. Mientras eso sucede, regresemos al México de hoy, con los invisibles. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, ellos son, todos somos. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata y gratuita a su nacimiento. Así lo estipula el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, la realidad es otra. México es un país de personas invisibles. La invisibilidad jurídica de las personas es una tragedia. Es una tragedia porque estamos hablando de gente, Carlos, que efectivamente al ser invisibles es vivir en un estado de indocumentación en tu propio país. Tenemos gente en los Estados Unidos que se encuentra en un estado de indocumentación. Sin embargo, aquí en México tenemos millones de personas indocumentadas, invisibles, que obviamente en México, como en otros países, si no tienes un registro, un acta de nacimiento, si no existes para el Estado mexicano, no puedes acceder pues, a tener un nombre, una nacionalidad. De acuerdo con el Registro Nacional de Población, hasta 2007, en México más de 7 millones de personas no cuentan con un registro ni acta de nacimiento. Se trata de indocumentados en su propio país. De acuerdo con la UNICEF, 41% de la población infantil mundial, es decir, más de 50 millones de niñas y niños al año, no son registrados al nacer. Mientras que en América Latina, de 11 millones de nacimientos anuales, 2 millones de niños se quedan sin registro. Además del acta de nacimiento, la Ley General de Población prevé la creación de un Registro Nacional de Población y la expedición de una cédula de identidad. Sin embargo, este documento no existe actualmente, por lo que los mexicanos nos identificamos con una credencial para votar, que no es lo mismo. En México, desgraciadamente, no necesitas un compadre para que tenga, como prestanombres. Tú puedes ser tu propio prestanombres porque puedes sacar 10 credenciales de elector, porque la credencial de elector al final del día es sumamente importante, pero es un instrumento diferente, es un instrumento de fe. La cédula de identidad no es de fe, o eres o no eres. Es un documento de identidad, no es una credencial de elector, ¿no? Sí me parece que ha sido, en el pasado por lo menos, muy abusiva la forma como lo veía el IFE, el tema de la cédula de identidad, ¿no? Entonces ellos, por no perder, que más bien es, no porque les importe tanto los ciudadanos, ¿no? Que si votamos o si no votamos, es por no perder dinero, porque les pagan por el número de personas que tienen credencial de elector. El subregistro de personas en nuestro país es un problema de seguridad, y es que eres o no eres. A esto se suma que el robo de identidad en México aumenta día con día. Afecta a los mexicanos de gran magnitud, sobre todo porque cifras interesantes demuestran que en el caso del 2013 se registraron cerca de 39 mil millones de pesos de pérdidas económicas. Eso representa que 45 millones de los usuarios mexicanos fueron afectados por la ciberdelincuencia, el cual, pues bueno, año con año va incrementando según estas cifras de la División Científica de la Policía Federal, ¿no? Una cédula permitiría identificar mejor a las personas, porque también en los datos que arroja estos datos a nivel nacional es que el usuario hoy en día en el mercado negro se llegan a comprar documentos por 10,000 pesos, eso quiere decir pasaportes, IFES o información financiera, el cual, pues bueno, alguien que pueda clonar esta información puede tener acceso a estos datos, ¿no? Entonces, una cédula que permite identificarse, que tenga toda tu información integrada, pues creo que eso ayudaría muchísimo más a la parte de protección de datos. La cédula de identidad está en el limbo, a pesar de que los talleres gráficos de México se cuenta con todo el material para elaborarla, material que se está echando a perder. Talleres Gráficos de México y el Registro Nacional de Población, te platico este antecedente. En 2009 signan un convenio, en 2009, donde entre ambas instituciones del Estado mexicano se comprometen el Registro Nacional de Población se compromete a darnos la base de datos de todos los ciudadanos mexicanos, ¿sí? Talleres Gráficos se compromete a entregar 91 millones de cédulas. Estas dos administraciones pasadas fueron muy deficientes en este sentido. Se hace un contrato, se hace una inversión millonaria, ¿sí? Multimillonaria, yo diría,
estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos. O sea, es una inversión. Ingenieros Gráficos de México tiene un laboratorio de los más modernos, si es que el más moderno de América Latina, para todo el tipo de documentación de alta seguridad. De los 91 millones de cédulas que se había pactado elaborar y entregar, solo se entregaron 3,5 millones para menores de edad. Nosotros no tenemos una objeción como tal, como fundación, el tema de la cédula de identidad. Sin embargo, nosotros nuevamente entramos al asunto de dar un paso atrás. Estos son documentos de identidad muy posteriores a el acta de nacimiento, el registro de nacimiento, el existir en los libros. Entonces no tenemos una objeción, sin embargo sabemos que existe una cantidad, una población enorme, rezagada, que se está trabajando aquí la cédula de identidad, pero sigue aquí el rezago, sigue aquí los millones de personas que no existen, que no están en los libros y que por obvias razones no tienen acta de nacimiento y no tendrían cédula de identidad. La cédula de identidad está ligada al acta de nacimiento. Sin una no puede existir la otra. Por eso México es un país de invisibles. Yo tengo entendido, por lo que he hablado con el secretario de Gobernación y con su gente, que ya se está analizando, inclusive se están limpiando las bases del CURP y del registro civil en Gobernación, para después poder empatar las bases. Pero no hay una fecha para que pueda salir esto. Y lo delicado del tema es que se tiene que hacer en la primera mitad del gobierno, porque si no, no alcanza a que se pueda hacer, ¿no? Entonces realmente ya estamos a un año de que tendríamos que empezar a implementarlo. Sin embargo, el responsable del Registro Nacional de Población, el RENAPO, que depende de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Armenta, responde así al ser cuestionado sobre los avances de la expedición de la cédula de identidad. La Dirección de Comunicación de Gobernación es la instancia autorizada para dar respuesta. La Dirección de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, claro que sí. La Dirección de Comunicación de la Secretaría de Gobernación es la instancia autorizada para dar las respuestas correspondientes. ¿No los dejan hablar? La Dirección de Comunicación es la instancia autorizada para dar... Estoy a sus órdenes, estoy a sus órdenes. Estoy a sus órdenes. Yo llevo más de un año pidiendo una entrevista con usted. Con mucho gusto te pido que la solicites a la Dirección de Comunicación y con mucho gusto yo sé a sus órdenes. Estoy a sus órdenes, con mucho gusto, de verdad. Estoy para servirles. Mejor prefiero que nos digan. El presidente Peña Nieto instruyó al secretario de Gobernación para que agilice los mecanismos que permitan expedir la cédula de identidad y garantizar el derecho de los mexicanos a ser reconocidos jurídicamente. Sí, la idea sería que todo estuviera incluido en un solo documento, sobre todo por la parte biométrica, que es uno de los rasgos que más distinguen a una persona, sobre todo a la hora de buscar información. Sobre todo sabemos que hoy en día se han desarrollado también sistemas de detección tanto de reconocimiento facial como de huellas que al final del día permiten que una persona sea reconocida con mayor eficacia. Y creo que integrar un documento podría beneficiar también en ese sentido a las personas para proteger su información y sus datos. Además de ser un instrumento para evitar que te citen tu personalidad, tu identidad, también es un instrumento que sirve para evitar la corrupción, ¿no? Que me parece aquí un punto clave, ¿no? Estamos en un momento en el que ya pasaron las reformas estructurales que quería el presidente y creemos que esta es la reforma más importante, que no necesariamente tiene que pasar por el Congreso y que nos podría legar el presidente Peña Nieto. Por si fuera poco, la credencial de elector con fotografía no es del todo un documento seguro, y es que existen antecedentes de que las bases de datos del entonces IFE y ahora INE fueron vendidas, además de que se trata de una empresa extranjera la que elabora la credencial de elector, lo que aumenta el riesgo. Tendrá 29 candados de seguridad, esa cédula, tendrá la garantía de que esas bases de datos se encuentran, ¿sí? Se destruirán cuando en protocolos de información se destruirán, incluso ni siquiera están pegados a las máquinas, están divididas por paredes de lo que es el laboratorio de manufactura de las credenciales, están divididas por paredes de 1,5 metros de cemento y pasan los cables. O sea, una cosa son los servidores, otra cosa son las máquinas, la gente se revisa, hay cámaras, está monitoreado, o sea, es una cuestión de altísima seguridad. No habrá la falsificación y los problemas que suceden tanto con las actas de nacimiento como con las credenciales para votar, es que participan muchas empresas en
en ese proceso. Además, la cédula de identidad podría convertirse en licencia de manejo y documento de viaje, es decir, podría sustituir al pasaporte en un futuro, así como contener nuestro registro médico y de salud en un futuro no muy lejano. Apunte usted este número telefónico en la Ciudad de México: 5278-9931, extensión 4550. En un rato más se lo repito, es muy probable que lo vaya a necesitar si va a someter su auto a verificación. Por actos de corrupción flagrante, irregularidades en el servicio y fallas en la videovigilancia remota, 16 de los 81 verificentros en la Ciudad de México fueron clausurados en el segundo semestre de este año y 18 personas detenidas y procesadas por delitos ambientales catalogados como penales. Ante la incredulidad de la población por la medida, primera en su tipo por parte de la autoridad en la ciudad, que ha sido considerada como una de las más contaminadas del mundo, debido al alto número de autos que circulan y que generan emisiones nocivas, los centros de verificación se mantuvieron cerrados entre 3 semanas y hasta mes y medio, con enormes sellos de clausura o suspensión colocados en las puertas hasta que pagaron las multas impuestas y corrigieron las irregularidades detectadas. Así lo informó la Dirección Ejecutiva de Vigilancia, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. En este caso nos enfocamos más a la cuestión de la restitución, revisar qué líneas eran las que requerían una mayor revisión técnica para que garantizara los resultados, sobre todo. El retiro de las credenciales y acreditaciones de los trabajadores obviamente fue una sanción también impuesta. Tuvieron ellos que contar con nuevo personal, traerlos a hacer evaluaciones, que son los que ahorita son los que ya están operando personal nuevo con nuevas acreditaciones. La corrección de las irregularidades y el pago de las multas, que fueron de entre los 20 hasta los 100,000 días de salario mínimo, no fueron suficientes para la autoridad, y a partir de las clausuras y su posterior reapertura, los verificentros, con la fama de realizar las pruebas con un pago previo, el llamado brinco, son monitoreados con un poco más de atención que el resto, ante el riesgo de que vuelvan a cometer los delitos ambientales, y la autoridad no descarta que, de ser necesario, se vuelvan a cerrar e incluso de manera definitiva. Actualmente estos verificentros continúan trabajando ya con la revisión aún más cercana todavía que el resto, ¿no? Esto fue lo que se identificó las fallas. Aunque los operativos de vigilancia hacia los verificentros se realizan desde hace muchos años, en especial durante la última semana de cada mes, fue en este segundo semestre del año cuando las sanciones administrativas y el señalamiento público por las irregularidades que se cometían significaron también un llamado de atención para el resto de los verificentros, que, de no querer pasar por lo mismo, tendrán que apegarse a las reglas de vigilancia impuestas por la autoridad local, facultada para hacerlo, como es la Secretaría de Medio Ambiente. Eduqué a mi clientela, y cuando hubo el cierre, como hubo 3 cerrados de por aquí, pues venían aquí conmigo y empezaron a pasar sus carros sin más que pagar lo que cuesta la verificación, ¿no? Con los cierres que hubo, pues ya vieron que sí iba en serio, entonces ya le bajaron. Apenas el año pasado fue puesto en marcha en la ciudad el Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota, el llamado CIVAR, el cual opera la Secretaría de Medio Ambiente y en el que se monitorea de manera continua y en tiempo real la operación de los 81 verificentros. Cada uno de estos sitios tiene entre 16 y hasta 32 cámaras, cuya imagen se envía todo el momento a la autoridad local. Cuentan también con 1 o 2 cámaras especiales con movimiento de 360 grados, las cuales son operadas desde el CIVAR, las cuales logran detectar actos extraños. Podemos acercar la toma tanto que podemos detectar incluso hasta el número de placa del vehículo. Llevamos el seguimiento e empieza una grabación de lo que es la actitud de la persona y su posible contacto o comunicación con un empleado del verificentro. ¿Qué pasa cuando identificamos que están coludidos o tienen algún tipo de relación? Se retiran las acreditaciones de estas personas y se les inhabilita para poder a continuar trabajando, prestando servicios para algún verificentro. Yo tengo 30 cámaras y las 30 cámaras están transmitiendo en tiempo real. Aparte, ellos, de las 30, hay 2 que son PTRs, que esas las manejan ellos desde allá. O sea, por ejemplo, ven algo extraño, lo acomodan, le ponen el zoom y pueden ver hasta
el diente. Para disminuir la tentación de pagar alguna gratificación por parte de los automovilistas, los administradores de los verificentros han optado por evitar al máximo el trato entre ellos y los técnicos. Esto aunado a la lección que dejaron las detenciones y la prisión de las 18 personas detenidas en los operativos, entre los que estaban cajeras, técnicos y personal en general, quienes ayudaban a dar la verificación a autos en mal estado. Aunque el gobierno capitalino ha endurecido la vigilancia hacia los verificentros, hay un elemento que queda fuera del alcance de la normatividad, y es el comportamiento de los ciudadanos quienes solicitan o acceden a los actos de corrupción. Y es que según el programa de verificación vehicular, cada unidad, sin importar el modelo, marca o uso, debe realizar la prueba de emisión de contaminantes 2 veces al año, teniendo la oportunidad de recibir los hologramas 00 y 0, con los que pueden circular todos los días, o el holograma 1 o 2, con los que se restringe a 1 o 2 días a la semana. La entrega de estos hologramas depende de la antigüedad del auto y también de la cantidad de emisiones que genere, disposiciones que han orillado a muchos automovilistas a entrarle a la corrupción. Normalmente piden 100 pesos. Una vez que traía yo la 0, me pusieron la 2, que porque, no di dinero. Se pone más complicado después, porque ya después quieren más dinero. Hay que pagar realmente, pues si no, no le pasan la verificación. Entonces la de a fuerzas. Te rechazan, cuando quieres meter el carro al verificentro sin tener ahí adentro algún contacto, te rechazan. Pese al llamado de las autoridades para tener los autos en buenas condiciones y no contribuir con la corrupción, los automovilistas se dicen atrapados y sin salida, teniendo que pagar el brinco cada vez que van a verificar, aunque hay algunas excepciones. Pues muy mal, porque no son leales y honestos en tener un vehículo en buen estado y sobre todo ver a futuro a nuestros hijos, ¿no? Tener menos contaminación, un aire más limpio. Está mal porque lo que debemos de hacer es arreglarlo, afinarlo. ¿Para qué? Pues precisamente para que los gases no obstruyan a nuestros pequeños, ¿no? El combate a la corrupción en los verificentros depende de las autoridades, de los dueños de los centros de revisión de emisiones, sus trabajadores, pero también de los propios ciudadanos. Esto con el único objetivo de que los autos que circulan en la Ciudad de México contaminen menos y se mejore la calidad del aire que todos respiramos y que todos padecemos en nuestra salud cuando las condiciones son malas. Ante este escenario, la autoridad reitera el llamado a la población para denunciar cuando les piden un pago extra para pasar la verificación. Esto llamando al teléfono 52 78 99 31, en la extensión 4550, donde además de recibir la denuncia pueden asesorar a la gente e incluso acompañarla para que realice su prueba de manera correcta en los verificentros sin la amenaza de quienes solo buscan extorsionarlos. Informó Cintia Contreras. ¿Tiene papel y lápiz? 52789931, extensión 4550. Por aquello de que le pidan una mordida en un verificentro. Hasta aquí llegamos esta semana en Bucareli 1, la dirección correcta. Recuerde que el sábado usted tiene una cita. Misma hora, mismo canal. Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.